Hace 2 años, en Corea del Norte, Evelyn Salt, un agente de la CIA, sufre una brutal sesión de tortura a manos del ejército coreano. Las autoridades creen firmemente que es una espía enviada para sabotear sus ambiciones nucleares. A pesar de que ella insiste repetidamente en que no es quien ellos creen, nadie le cree, y los interrogatorios violentos continúan sin descanso. Con el tiempo, la República Popular Democrática de Corea decide otorgarle el perdón por lo que consideran un acto hostil contra su nación socialista. Tras esa decisión, Ted Winter llega para recuperarla como parte de un intercambio de prisioneros. Salt es liberada a cambio de un ciudadano coreano. Ted le explica que Mike, su pareja, movió influencias en cuanto descubrió dónde se encontraba. Presentó peticiones ante el Senado y el Departamento de Estado, y como la CIA no quería la atención mediática, se vieron obligados a intervenir. En términos simples, Mike fue quien le salvó la vida. En el presente, en Washington, D.C., Evelyn Salt y Mike celebran su aniversario de bodas en un ambiente tranquilo y afectuoso. En su lugar de trabajo, Salt intenta prepararse para la cena de aniversario doblando una servilleta, aunque termina haciéndolo mal. Ted se le acerca y ella le comenta la ocasión especial. Poco después, un agente llega con un expediente sobre un nuevo objetivo, pero Ted decide posponerlo para el día siguiente, debido al aniversario de Salt. Mientras se retiran, Sean, un oficial de la CIA, se acerca con información urgente. Un desertor del FSB llegó hace apenas 10 minutos, pero se ha negado a hablar con cualquiera. Ted convence a Salt de realizar la entrevista, asegurando que es la persona más indicada. Se dirigen a una zona segura donde lo recibe el equipo de contrainteligencia, incluido el agente Peabody. Todos los dispositivos electrónicos son guardados en una caja de seguridad antes de continuar. Después de que el desertor supera un escaneo neurológico, Salt entra a la sala. El hombre observa que ella está casada y sugiere que un esposo puede ser una debilidad. Pero Salt redirige la conversación hacia el motivo de su presencia. El desertor se presenta como Oleg Vasilovich Orlov y afirma que padece cáncer. Asegura que ya no tiene nada que temer porque, según él, Rusia está muriendo. Sean confirma que Orlov fue agente del FSB y aunque el escaneo verifica su enfermedad, no existe ningún registro suyo antes de 1993. Salt lo presiona para que vaya al punto central. Orlov comienza a hablar en ruso, pero ella insiste en que use inglés, debido a que otras personas están escuchando. Entonces relata una historia que se remonta a la Guerra Fría. En 1975, un luchador olímpico soviético llamado Sasha Fedorovich Chenkov conoció en un gimnasio a la única gran maestra femenina de ajedrez del mundo, Anka Nurikova. Se casaron en menos de un mes y tuvieron un hijo al año siguiente. Tiempo después, el niño enfermó gravemente. Fue llevado a un hospital y aparentemente murió poco después. Sin embargo, Orlov revela que el bebé Chenkov no falleció realmente, sino que fue tomado por un maestro del espionaje que había concebido el plan definitivo para destruir a Estados Unidos. Todo comenzó con un estadounidense llamado Oswald, quien emigró a Rusia y regresó 3 años más tarde. El hombre que volvió ya no era Oswald, sino un espía ruso llamado Alec. En 1963, Alec se convirtió en el primer gran éxito de un nuevo programa de infiltración y en un héroe de la Unión Soviética. Gracias a ese éxito, el maestro espía obtuvo autorización para entrenar a más agentes como Alec. En un monasterio abandonado, niños como Chenkov aprendieron inglés antes que ruso y fueron sometidos a un intenso acondicionamiento psicológico y físico para convertirlos en operativos de voluntad inquebrantable. Chenkov fue asignado a una familia estadounidense visitante, pero tras un trágico accidente fue enviado solo a vivir encubierto en Estados Unidos, esperando pacientemente el momento de atacar desde dentro. Ahora, según Orlov, el esperado día X ha llegado. Chenkov viajará a Nueva York para asesinar al presidente ruso durante el funeral del vicepresidente estadounidense. Orlov revela que Chenkov es conocido como KA-12. Peabody reconoce que KA es una leyenda de la Guerra Fría, agentes durmientes insertados en la sociedad estadounidense para sabotear y asesinar. Ted no cree la historia y presiona para que la entrevista termine.
Salt pregunta qué quiere Orlov a cambio de la información, pero él afirma que solo desea ayudarla a cumplir con lo que debe hacer. Cuando ella se dispone a salir, Orlov lanza una revelación final y devastadora. El verdadero nombre de Ka-12 es Evelyn Salt. La afirmación capta de inmediato la atención de todos. Cuando Salt confirma que ese es su nombre, Orlov la identifica directamente como la espía rusa. Un agente verifica mediante el escaneo que todo lo que Orlov ha dicho es cierto. Ya en el exterior de la sala, Salt le dice a Ted que necesita llamar a Mike. Pero Peabody la detiene e insiste en que debe someterse a un nuevo escaneo neurológico. Finalmente acepta su solicitud, aunque la acompaña durante la llamada. Salt llega al buzón de voz de Mike y le pide que la llame de inmediato. Ted intenta tranquilizarla y sugiere aclarar todo en su oficina. Pero Peabody insiste en trasladarla a una ubicación segura. Ted señala la segunda sala de interrogatorios como un espacio seguro y le pide a Salt que espere allí mientras él habla con Peabody. Intenta convencerlo de darle un momento a solas con ella, argumentando que está asustada, pero Peabody se niega. Mientras tanto, Orlov es escoltado hacia un ascensor por 2 agentes de seguridad. De forma repentina, extrae una cuchilla retráctil oculta en su zapato, ataca a los agentes y logra escapar. Instantes después, las alarmas comienzan a sonar en toda la instalación, pero Orlov ha desaparecido. Su imagen es distribuida entre los agentes por orden de Ted. Al mismo tiempo, Salt es detectada en las cámaras de seguridad. Sus movimientos son rastreados y queda atrapada en el segundo piso. Utiliza un extintor para cubrir las cámaras, lo que lleva a Peabody a ordenar que un equipo táctico se reúna en la escalera sur. Salt recoge suministros de un gabinete, cubre una cámara con su ropa interior y desmonta las patas de una mesa para fabricar un arma improvisada. Ted la llama y le informa que el equipo táctico entrará en 30 segundos, rogándole que le permita ayudarla. Ella solo le indica que la llame cuando encuentre a Mike. Justo cuando el equipo está a punto de liberar gas en la sala, Salt dispara su arma improvisada y provoca una explosión. Aprovechando el caos, toma el arma de uno de los agentes caídos y logra escapar. Dispara contra una ventana y salta al exterior mientras Ted ordena que la rastreen por las cámaras externas. La localizan descalza, corriendo por la calle. Peabody se reincorpora al grupo y un agente informa que Mike abandonó su oficina 1 hora antes. Ted sugiere revisar el departamento de Salt y se dirigen hacia allí. Salt logra detener un taxi e intenta llamar nuevamente a Mike, pero vuelve a encontrarse en el buzón de voz. Frustrada, retira la tarjeta SIM de su teléfono y la rompe, cortando cualquier posibilidad de rastreo inmediato. Al llegar a su departamento, Evelyn Salt llama a Mike, pero no obtiene respuesta. El silencio se vuelve inquietante. Su perro corre hacia ella y luego la conduce hasta una silla volcada en la oficina, dejándole claro que Mike ha sido secuestrado. En ese momento, los agentes de la CIA comienzan a llegar al lugar. Salt toma rápidamente un arma y una mochila oculta y se dirige a la oficina de Mike acompañada por el perro. Con cuidado coloca la araña dentro de un contenedor justo cuando la puerta principal es volada por los agentes. Uno de ellos lanza una granada y comienzan a registrar el departamento. Peabody nota una ventana rota en la oficina y se asoma, pero Salt permanece oculta entre la pared y la unidad de aire acondicionado. Fuera de su campo de visión, aprovechando el momento, se desplaza con cautela de una ventana a otra hasta ingresar al departamento vecino. Mientras tanto, Ted intenta convencer a Peabody de que Orlov podría estar mintiendo, pero Peabody se mantiene escéptico, señalando que Salt ha huido. Ted defiende a Salt recordando sus años de servicio al país, pero Peabody no se deja persuadir. La hija de la vecina abre la ventana y Salt entra, pidiéndole que cuide del perro. Mientras se cambia de ropa, recuerda el primer encuentro con Mike y cómo logró ganarse su corazón. Disfrazada con una chamarra y un gorro, Salt sale a la calle, pero Ted la detecta de inmediato. Comienza a correr y alerta a los demás agentes, iniciando la persecución. Los operativos se acercan y Salt se esconde detrás de un automóvil. Peabody le apunta con su arma y le ordena rendirse. Salt insiste en su inocencia y en que necesita encontrar a su esposo, convencida de que todo es una trampa y que Mike corre peligro. Peabody advierte que disparará.
pero Salt nota un camión que pasa bajo un puente cercano. Guiada por el instinto de supervivencia, se lanza desde el borde y cae sobre el vehículo en movimiento justo cuando Peabody dispara. El tiro falla, pero Peabody reporta su ubicación y ordena un bloqueo vial inmediato. La persecución continúa a toda velocidad. Salt detecta los vehículos policiales bloqueando el paso del camión y salta rápidamente sobre un camión cisterna cercano. Peabody y Ted observan la maniobra. Y cuando Salt se aproxima a una estructura elevada, Peabody vuelve a disparar. Ella corre y salta hacia otro camión, casi resbalando, pero logra sostenerse con una sola mano. Dentro del automóvil, Peabody ya está convencido de que Salt es una infiltrada, aunque Ted aún duda. Peabody argumenta que Salt es una mentirosa entrenada y que todo lo que ha dicho ha sido para proteger su cobertura. Salt recupera el equilibrio, pero el conductor del camión la ve y frena de golpe, provocando que ella caiga al pavimento. Ya en el suelo, vuelve a correr mientras el vehículo de Peabody la persigue entre el tráfico. Una motocicleta pasa cerca y Salt derriba al conductor, tomando la moto para escapar. Peabody intenta disparar a su hombro para desarmarla, pero la pierde de vista mientras ella se abre paso entre los autos. Finalmente, logra escapar cuando el vehículo de los agentes queda atrapado sin posibilidad de maniobra. Peabody informa a Ted que es necesario cerrar Nueva York por completo. Sin otra opción, Ted ordena alertar al servicio secreto y advertirles que Salt podría estar apuntando al presidente ruso. Peabody revisa el expediente de Salt y revela que pasó parte de su infancia en Rusia. En 1988 sufrió un accidente automovilístico en el que murieron sus padres. Ted explica que ellos eran maestros en la embajada estadounidense y trabajaban con los hijos del personal diplomático. Peabody señala que necesitan un avión a Nueva York esa misma noche, dejando a Ted profundamente pensativo. En el baño de un bar, Salt abre una caja de mantenimiento y utiliza una toalla sanitaria para detener la hemorragia de su herida. Recuerda momentos íntimos con Mike, pero es interrumpida por un grupo de jóvenes que entran al lugar. Ajusta su gorro y, sin ser notada, roba una chamarra y sale por la puerta. En un autobús, la radio anuncia el funeral del vicepresidente y la asistencia confirmada del presidente ruso. Salt se queda absorta y recuerda el momento en que Mike la rescató de Corea del Norte. Evoca cómo temía por su seguridad al saber que ahora estaba involucrado y cómo él le pidió sinceridad absoluta. En ese recuerdo, Salt revela que trabaja en la CIA y siente que no hay futuro para ambos porque él nunca estaría a salvo a su lado. Sin embargo, Mike demuestra que su compromiso va más allá del miedo. Al llegar a Nueva York, Salt reserva una habitación de lujo en un hotel. Durante el trayecto, roba discretamente varias prendas de un perchero sin que el personal lo note. Ya en la habitación, revisa el lugar. Se quita los dientes postizos y las lentes de contacto. La sensación de estar siendo observada aumenta con cada minuto. Extiende dinero, armas y municiones sobre la cama. Inyecta a la araña y extrae su veneno. Tras imprimir mapas de acceso a los túneles del metro, observa la iglesia de San Bartolomé desde la ventana y recuerda el día en que prestó juramento como agente de la CIA junto a otros compañeros. Luego comienza a teñirse el cabello de negro. A la mañana siguiente, día del funeral del vicepresidente, se realiza un desfile público en su honor y el presidente ruso llega bajo estrictas medidas de seguridad. Entre la multitud, Salt avanza con la mirada fija en su objetivo. Desde su puesto, Ted pregunta a un agente sobre el operativo de seguridad y recibe la confirmación de que el despliegue del servicio secreto es total. En el metro, Salt deja caer discretamente una hoja que libera humo, generando una distracción. Aprovecha el caos para dirigirse al final del vagón y saltar fuera del tren, utilizando el mapa para ingresar a los túneles. Dentro de la iglesia, la ceremonia comienza y Ted y Peabody toman posiciones en el balcón. Mientras el presidente de Estados Unidos da su discurso, Salt accede a la cripta del edificio, neutralizando a varios agentes de seguridad en el camino. El presidente ruso inicia su intervención mientras Salt asciende por el interior del lugar. La seguridad detecta que una unidad de comunicaciones ha dejado de responder y Peabody se dirige a investigar. Utilizando un espejo, Salt detecta a Peabody acercándose con el arma desenfundada y lo ataca de inmediato.
le patea el arma y ambos se enfrentan. Al notar que otro guardia se aproxima, Salt toma el arma y le dispara. Peabody intenta detenerla, pero ella lo derriba y continúa avanzando. Aunque Peabody la persigue, Salt ya está en posición. Dispara a 2 puntos estratégicos del edificio, provocando pánico dentro de la iglesia. Luego activa un dispositivo y detona una explosión que sume el lugar en el caos mientras las personas intentan ponerse a salvo. De pronto, el podio colapsa y el presidente ruso cae en un hueco donde Salt lo espera. A pesar de la rápida reacción de la seguridad, ya es demasiado tarde. Salt apunta su arma y dispara contra el presidente. Momentos después, Peabody llega al lugar y encuentra al presidente ruso gravemente herido en el suelo. Peabody le ordena a Salt que suelte el arma y procede a arrestarla. Mientras llaman a los paramédicos, revisa el pulso del presidente ruso, pero no detecta signos vitales. En el exterior, el ambiente se vuelve cada vez más tenso cuando Salt es escoltada por la seguridad entre gritos y disturbios. Ted, visiblemente alterado, intenta enfrentarla, pero es retenido por varios oficiales. Salt es introducida en un vehículo y la policía se aleja en un convoy. Más tarde, Ted informa a Peabody que el presidente murió durante el traslado al hospital y admite que él tenía razón sobre Salt desde el principio. Aún así, Peabody señala un detalle inquietante. Salt tuvo la oportunidad de matarlo antes y no lo hizo, lo que sugiere que la situación podría no ser tan simple como parece. Durante el trayecto, Salt recuerda un episodio de su infancia junto a Schneider y otros niños. En ese recuerdo, Schneider la llama Natasha, pero ella insiste en que su nombre es Evelyn Salt, aferrándose a la identidad que ha construido. De forma repentina, dentro del vehículo, Salt ataca a los oficiales usando una pistola eléctrica. Derriba a los 2 agentes que van en la parte trasera. Neutraliza al conductor y utiliza su cabeza para forzar el volante mientras acelera sin control. El vehículo embiste a los coches policiales que se aproximan, provocando un choque múltiple. Luego, el automóvil cae desde un paso elevado y se estrella contra un taxi. Aturdida pero consciente, Salt toma las llaves, se libera de las esposas y escapa mientras los civiles acuden a ayudar al oficial herido. Roba una gorra y desaparece entre la multitud. Más tarde, a bordo de una embarcación, Salt reflexiona sobre su pasado y la misión que le fue impuesta. Orlov le recuerda que existen otros como ella y la deja bajo el cuidado de Martin Crenshaw, del personal de la embajada estadounidense. Mientras se alejan, las noticias informan sobre el caos desatado. Disturbios frente a la embajada de Estados Unidos. Protestas antiestadounidenses extendiéndose por toda Rusia. Y un nuevo presidente ruso condenando el asesinato y prometiendo represalias. Mientras el cuerpo es trasladado a Moscú, Salt se reúne nuevamente con Orlov, quien la llama afectuosamente Chenkov. Él le recuerda que no debía casarse, a menos que fuera con un propósito táctico, pero Salt admite que lo hizo para parecer normal. Orlov expresa orgullo por ella y la describe como su creación más perfecta. Al llegar a un almacén, Salt nota la presencia de hombres armados, mientras ella y Orlov son escoltados al interior. Salt pregunta por Mike, y Orlov admite que lo tiene cautivo, explicando que necesitaba comprobar su lealtad. Al indagar sobre la siguiente fase del plan, Orlov revela que el objetivo final es tomar el control del arsenal nuclear, aunque evita explicar los detalles. Finalmente se detienen frente a un pozo donde Mike se encuentra encadenado y amordazado. A pesar del impacto emocional, Salt mantiene el control mientras Orlov observa cada una de sus reacciones. Orlov pregunta si está preparada para ver cómo Mike es eliminado. Cuando Salt solicita un arma para hacerlo ella misma, él se niega, argumentando que sería demasiado fácil. Da una señal a sus hombres, quienes comienzan a llenar el pozo con agua. A medida que el nivel sube, Mike mira desesperado hacia Salt. Incapaz de intervenir, ella observa cómo se ahoga. Las lágrimas se acumulan en sus ojos, pero se esfuerza por no mostrar emoción. Un arma apunta brevemente hacia ella, pero Orlov, satisfecho con su reacción, ordena bajarla. Los hombres celebran en ruso el regreso de su hermana, y Salt reconoce a muchos de ellos como compañeros de su infancia. Orlov la lleva a otra sala y le muestra un mapa, explicándole dónde se reunirá con otro agente para el siguiente paso.
Mientras habla, Salt sirve bebidas y, de manera repentina, rompe la botella contra la cabeza de Orlov y lo apuñala repetidamente en el cuello con el vidrio roto, acabando con su vida. Armada nuevamente, Salt sale al exterior con granadas, las lanza y provoca una explosión que destruye el lugar. Abre fuego y elimina al resto de los hombres. Luego se asoma al pozo donde Mike murió y recuerda su día de boda. A pesar del dolor, mantiene la compostura y continúa adelante. Siguiendo las indicaciones de Orlov, se dirige a un avión donde se reencuentra con Schneider. Lo reconoce de inmediato y toca su rostro con suavidad. Él le explica que durante los últimos 3 años ha operado como enlace de la OTAN con la Casa Blanca, bajo la identidad del coronel Edward Thomas. Le entrega una nueva identidad y le muestra un manuscrito que detalla el plan para infiltrarse en el búnker bajo la Casa Blanca. Cuando Salt pregunta cuál será su papel, Schneider le revela que ella será quien elimine al presidente. Esa misma noche llegan a la Casa Blanca. Tras verificar sus identificaciones, se les permite el acceso. Disfrazados y sometidos a exhaustivas revisiones, Schneider y Salt, quien se hace pasar por un oficial naval masculino, logran pasar todos los controles. Mientras tanto, dentro de la Casa Blanca, Ted informa a los funcionarios que Salt podría ser una infiltrada soviética plantada años atrás como parte de un plan del KGB conocido como Día X, destinado a iniciar un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados. El presidente llega al lugar y Schneider demuestra confianza en que Salt cumplirá su misión. Al preguntarle por su propio encargo, él simplemente indica que se va a casa. En cuanto ve al presidente, Schneider empuja a Salt al suelo. Roba el arma de un agente de seguridad y abre fuego. Es abatido casi de inmediato, pero logra detonar una bomba antes de morir. El presidente es evacuado de urgencia hacia un elevador y puesto a salvo. Salt se recupera. Toma una tarjeta de acceso y corre por las escaleras, retirándose el disfraz. Ted informa al equipo que cree haber visto a Salt disfrazada como el oficial naval, lo que activa una alerta de seguridad total. Cuando las puertas del elevador se abren, los agentes protegen al presidente y se dirigen al búnker. Uno de ellos comunica la identificación del disfraz utilizado por Salt. Al mismo tiempo, ella corre hacia el mismo destino. Mientras esperan que el pasillo quede despejado, el presidente declara que si Rusia autorizó el ataque, será considerado un acto de guerra y habrá represalias. Una vez despejado el camino, el equipo entra en un segundo elevador. Justo cuando las puertas están a punto de cerrarse, Salt ataca a un guardia, le quita el arma y fuerza la reapertura. Al ver el elevador descender, Salt se introduce en el hueco y desciende saltando de un nivel a otro. El elevador llega al nivel inferior y un agente sale primero para inspeccionar el área antes de dar luz verde. El grupo entra al búnker, dejando a un guardia asegurando la puerta. Antes de que se cierre, Salt cae desde arriba. Deja inconsciente al guardia y neutraliza a otro, logrando entrar con el arma en alto. Dentro de la sala segura, Ted informa al presidente que todo indica que el día X ha comenzado, dejándolo momentáneamente sin palabras. En una pantalla en vivo, la directora de la CIA reporta que misiles rusos han sido desplegados y confirmados bajo tierra. Ante la gravedad de la situación, el presidente plantea considerar opciones nucleares, y un agente comienza a abrir un maletín asegurado. En ese instante, Salt dispara contra el panel de control. Un operador informa que la compuerta exterior ha quedado atascada y que la mayoría de las cámaras de seguridad están fuera de servicio. El equipo intenta sellar la sala y envía guardias a revisar el perímetro. En su avance, Salt se enfrenta a 2 agentes y, tras una pelea brutal, los deja fuera de combate antes de continuar. El general es contactado y, tras activar los códigos de autenticación de nivel 5, el maletín nuclear se abre para el presidente. Se solicita el estado de las unidades desplegadas, pero no se recibe respuesta alguna. En ese momento, Salt es detectada fuera de la sala, junto al cuerpo de un guardia caído, lo que pone a todos en máxima alerta. Ted solicita un arma a un agente del servicio secreto, alegando su experiencia y credenciales, pero el agente se niega, explicando que solo el servicio secreto puede portar armas dentro del búnker presidencial. Lo que sucede a continuación sorprende a todos.
De forma repentina, Ted desarma al agente y le dispara, matándolo en el acto. Luego apunta contra los demás y elimina a todos los presentes, dejando con vida únicamente al presidente. En ese instante revela su verdadera identidad como Nikolai Tarovsky, obligando al presidente a sentarse y cooperar bajo amenaza de muerte. Cuando se mencionan las opciones de ataque selectivo, el presidente se resiste, lo que provoca que Ted le dispare. Desde el exterior, Salt observa la escena y ve que Ted es el único que permanece con vida. Él comienza a activar la secuencia del lanzamiento. Salt se deja ver y Ted, hablando en ruso, la felicita por haber llegado hasta allí. Ella cuestiona por qué nunca le reveló quién era realmente, y Ted admite que lo intentó, pero que la soledad fue siempre su única compañía. Salt señala que él no formaba parte de su grupo en Rusia, y Ted explica que pertenecía a una generación anterior. Ahora asegura que es un honor para él iniciar la siguiente fase del plan, que consiste en ataques dirigidos contra Teherán y la Meca. El objetivo es provocar la muerte de 9 millones de personas, enfurecer a 1.000 millones de musulmanes y desencadenar la caída definitiva de Estados Unidos. Mientras la secuencia de lanzamiento se activa, Salt actúa con rapidez y solicita entrar a la sala de control. Ted acepta, pero justo entonces una transmisión de noticias interrumpe el momento. El presidente ruso sigue con vida. Al parecer, solo quedó temporalmente paralizado por una toxina derivada del veneno de una araña. Ante esto, Ted confiesa que siempre sospechó que habían perdido a Salt desde Corea del Norte. También admite haber sido quien ordenó a Orlov secuestrar a Mike. Salt revela que Orlov ya está muerto. Ted considera esto una ventaja, ya que Orlov quería que ella sobreviviera. Sin embargo, su verdadero plan es que Salt cargue con toda la culpa mientras él emerge como el héroe. Furiosa, Salt dispara contra él, pero el vidrio antibalas resiste. Al notar el código junto a la puerta, se retira rápidamente. Ted arrastra el cuerpo del presidente hasta el maletín y utiliza su mano para completar el proceso de verificación. Mientras tanto, Salt golpea un panel cercano a la puerta y logra anular el sistema de cierre. Irrumpe en la sala y se desata un intercambio de disparos entre ambos. Cuando se quedan sin munición, comienzan una violenta pelea cuerpo a cuerpo. Ted toma ventaja e intenta completar el lanzamiento, pero Salt logra detenerlo y lo apuñala en el hombro. Otros agentes irrumpen en la sala y el lanzamiento es abortado con éxito. Justo entonces, Salt recibe un disparo por la espalda. Es arrestada mientras Ted es plenamente identificado. En el exterior, Peabody se entera de que Orlov y sus hombres fueron eliminados por un atacante desconocido, lo que lo obliga a replantearse todo lo que creía saber. Mientras Salt es escoltada junto a Ted, quien está siendo atendido por paramédicos, él intenta alcanzar discretamente un pequeño cuchillo. Sin embargo, Salt se adelanta. Utilizando las cadenas de sus esposas, lo ataca, salta por encima de la barandilla y asegura la cadena alrededor de su cuello, con toda su fuerza antes de ser derribada. Para Ted ya es demasiado tarde. Peabody es alertado y Salt es trasladada a un helicóptero. Una vez a bordo, le informan que tendrá 15 minutos a solas con él antes de ser entregada al FBI. Peabody le pregunta por qué eliminó a Ted, y ante una respuesta vaga, la golpea. Entonces, Salt le revela toda la verdad sobre lo ocurrido y el papel de Ted en la conspiración. Explica que no hay más como ella, pero sí muchos como Ted y Orlov. Un mensaje confirma que las huellas de Salt fueron encontradas en la escena del asesinato de Orlov, y Peabody le advierte que nadie le creería, incluso si él llega a hacerlo. Salt sugiere que existe otra opción, señalando las esposas en sus manos. Con lágrimas en los ojos, promete acabar con todos los responsables de haberle arrebatado todo. Tras unos segundos de reflexión, Peabody grita y la golpea de nuevo, pero solo como distracción para liberarle las esposas. Cuando el helicóptero se acerca al agua, le indica que se vaya. Salt se lanza contra la puerta y salta al océano. Peabody ordena al piloto que regrese, fingiendo perseguirla. Salt nada hasta la orilla y corre hacia el bosque, logrando escapar. Los noticieros confirman la supuesta muerte de Natasha Chenkov, también conocida como Evelyn Salt, y la desarticulación del grupo terrorista.
Espero te haya gustado el video.